¿qué tal? Yo soy Opnino y el día de hoy estás en una lente poética, un espacio un poquito creativo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las influencias africanas en México, porque sí, aunque no lo parezca, estamos rodeados de infinidad de influencias africanas que quizá nunca hubieses conocido. Así que quédate si quieres saber un poquito más para romper con esta idea de mestizaje. Pero necesitamos abordar temas como la nación mexicana, y es cómo se construye México, a partir de qué cosas, de qué componentes construyen a lo que llamamos hoy día México. Y aunque no vamos a hacer un análisis sociológico del México, porque creo que es un tema que necesita un video exclusivo o muchos videos para eso, sí necesitamos hablar de que México para el mundo representa la cuarta nación en biodiversidad cultural. La cuarta, o sea, imagínense cuánta riqueza cultural y diversidad de personas alberga México en un solo país. Es como albergar 1000 mundos en un solo lugar. Pero exclusivamente en la construcción mexicana se buscaron los símbolos mexicanos, y dentro de esos símbolos podríamos estar pensando en, por ejemplo, los charros, Chapulín Colorado, cosas muy diversas que a lo mejor a la gente le puede parecer pues que no le gusta, ¿no? Pero a lo que voy es que los símbolos que se construyeron fueron estereotipados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo representaban a una sola parte, a una pequeña porción de lo que es México. Sobre todo hablando del sombrero charro, que es originario de una región muy blanqueada de Jalisco. Partiendo desde este punto, también se incorporaron otros símbolos como la llamada raza Cosmo. ¿Pero qué es la raza Cosmo? Pues es aquella que alude a todos los indígenas que habitaron durante el periodo pre-colonización española. Es decir, todos los aztecas, bueno, se les llamaba aztecas cuando venían de Aztlán, pero pues en este caso de los mexicas, de los mayas, de los toltecas, de toda la infinidad de culturas que estoy seguro que tú conoces por tus clases de historia. Todas esas culturas están inmersas en esta raza Cosmo y son antes de este periodo exclusivamente, porque son aquellas que únicamente, y digo entre comillas porque es algo muy triste, que se cree que solamente esos antepasados son los que sí son los creadores, los matemáticos, los que pueden hacer ciencia, los artistas, los arquitectos que tienen un valor tan trascendental en la cultura mexicana, y que por tanto esos sí son a los que debes venerar, a los que debes cuidar, proteger y llevar su legado histórico al presente, pero no incluye a todos los descendientes de esa raza Cosmo, que serían los indígenas que tenemos en nuestro país y que al parecer a la gente los ha llevado a un nivel tan extremo de considerarlos extranjeros en su propia tierra, diría el LZN. O sea, la raza Cosmo, el querer instaurar este tipo de simbolismos que incluyen a esa raza Cosmo, demerita a las otras culturas posteriores a la raza Cosmo, como son los triquis, los mixtecos y pueblos como Mazahua, Otomí, Nahua, entre otros. Es decir, quita a los indígenas de este tipo de simbolismos mexicanos y por tanto crea el llamado racismo, o en este caso particular el clasismo que existe en México. Es decir, que tiene muchas otras consecuencias, ¿lo ves? Si tú solo pensaras en que los simbolismos mexicanos en realidad son inofensivos, creo que deberías ponerte a pensar un poco más sobre qué otros está descartando, qué otros está desfavoreciendo. Y a lo mejor no me estás entendiendo del todo bien, pero lo que quiero decir es que la veneración de la raza Cosmo no está incluyendo a los indígenas que existen en nuestro presente. Ahora que entendemos esto de cómo se construye parte de México, que si quieren saber un poquito más, yo les recomiendo un análisis
que les voy a dejar aquí la imagen con el autor para que lo puedan buscar y se hagan ustedes una perspectiva de esto, para tampoco enrollarnos mucho. La construcción de la palabra México se construye con poca representatividad, en contraste con toda la diversidad cultural que tiene a nivel nacional y frente al mundo. Es decir, que México es para el resto del mundo un 1% de lo que en realidad es. O sea, la construcción del mexicano para el resto del mundo solo incluye los sombreros, los charros, los mariachis y ya. África en el mundo. Si yo te hiciera esta pregunta de cuál fue la biblioteca más majestuosa, grandísima y llena de conocimiento que existió en la historia de los humanos, ¿qué me dirías tú? Sé que me responderías que fue la Biblioteca de Alejandría que se incendió. Pero esto es una respuesta que en realidad no es del todo cierta. Y no lo es porque hubo una biblioteca mucho más grande que la de Alejandría y quizás hasta más antigua, que fue ¿en dónde? En África. Así es, la biblioteca que estuvo instalada en el reino de Tombuctú. ¿Por qué menciono esto como introducción de África en el mundo? Porque sé que cuando uno habla de África, nuestros pensamientos se van dirigidos solamente a la hambruna, a que es un país pobre, en el que no existen civilización, en el que todo es salvaje, y me caga decir esta palabra, pero sé que la gente ve a África con un único relato. Es parte de las consecuencias del peligro del relato único, según Chimamanda Ngozi Adichie. Que también, si quieren leerlo, les voy a dejar aquí unas imágenes y si puedo agregarles en la descripción a qué me refiero con los peligros del relato único. Y bueno, principalmente empiezo con esto, porque quiero que se cambien un poco el chip, ¿okay? Que estén abiertos y se den cuenta de toda la poca visibilidad que se le da a las realidades de los países o de los continentes, como es el caso de África. Específicamente, en el reino de Tombuctú ya manejaban la moneda, los metales e hicieron barcos. A su vez, conocían la rueda. Y dentro de la historia que nos cuentan, es solo la historia europea que invisibiliza los otros tipos de realidades, conocimientos, ciencia, arquitectura, cultura que tienen los países que no son considerados hegemónicos. Por eso mismo, en las rutas comerciales del siglo XV y el siglo XVI, aproximadamente en el año 1453, se hace la toma de Constantinopla, lo cual genera un bloqueo. Y este bloqueo, económico, por cierto, en el que se llevaban materiales como seda, comino, pimienta, entre otras, se generan otras alternativas de navegación. Es decir, que los españoles ya no podrían cruzar parte de lo que era esta frontera, o esta conexión, este puente que permitía el intercambio de materiales, por lo que empezaron a generar nuevas rutas de moverse. En Europa inicia el mercantilismo. Un papa estaba al mando, es decir, Nicolás V, quien envía bulas o las conocidas órdenes para esclavizar y conquistar a través de la guerra y la religión. Es decir, que tenían todo el derecho divino para poder esclavizar gente sin que hubiera objeciones, porque tenían ese mandato divino, esa misión de hacerlo, y por tanto el permiso de esclavizar gente. Y bajo este margen hablamos de la religión, pues es utilizada como un medio de dominio y subyugación de otros individuos, es decir, una esclavitud justificada. Esto es importante mencionar porque necesitamos saber cómo es que llegan los esclavos africanos a México, y es por esto, por el derecho divino de que los colonizadores podían sacar gente, la gente que quisieran, de los continentes pues subyugados, en este caso sobre África, y llevárselos como esclavos a otras naciones, eso sí, con el permiso del Papa, a través de las llamadas bulas. Entonces, cuando empiezan a llegar los esclavos a América, específicamente pues a México, es que empiezan a mezclarse, y bueno, no sé si mezclarse, pero pues hacen ya una vida aquí en México. Y hasta 2019 se hizo presente el hecho de que la influencia africana no solo habitaba en la danza, en las religiones, en las formas de vida, de comida, etcétera, sino que también habitaba en los genes de los mexicanos. Solo fue hasta 2019. ¿Cuántos siglos han pasado sin que se les reconociera como parte de la nación mexicana? Es una cifra abrumadora. Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos truje Shensha. África en México. Pero ¿a partir de qué punto empieza a llegar África a México? Pues si recordamos un poquito de historia, cuando llegan los españoles y empieza todo este periodo de colonización, me voy a saltar un poco lo de la conquista, pero específicamente en la colonización empieza a llegar no solamente españoles, sino también esclavos africanos, aportes de la cultura africana. Vamos a hablar primero del tambor. El tambor, también conocido como el Axis Mundus, que es esta forma de rezar
de rezarle a sus ancestros, y también conocida como las conexiones o puentes que comunicaban a los habitantes con sus dioses. Estos tambores, que fueron traídos por los esclavos africanos, se ven reflejados en la musicalidad del país de aquel entonces. Principalmente porque para 1531 se hizo un intento de levantamiento de esclavitud, en el que estaban congregados a cofradías los esclavos y se comunicaban a través del tambor para poder establecer estrategias y rebelarse ante el yugo español. Tras eso se prohíbe el uso del tambor, específicamente de usar el tambor con las manos. Lo que empezaron a hacer, en cambio, ¿qué pensarían ustedes que fue? Ahora yo les hago la pregunta a ustedes. Si ustedes estuvieran en un proceso así, en el que quieren rebelarse contra el sistema, o en este caso contra los esclavizadores, no sé cómo se les llame, si encuentro el término lo voy a poner aquí, discúlpenme, pero si ustedes quisieran dejar de ser esclavos y tuvieran un grupo, o estuvieran más bien en un grupo donde hay más gente esclavizada como tú, y al principio se comunicaban eficientemente con tambores para decir señales de que se acercaba a lo mejor estos violentadores, o que cierto tipo de ritmos indicaba peligro o indicaba pasar o lo que sea, ¿cómo es que si empiezan a prohibir el uso de tambores, ustedes qué harían en su lugar? ¿Qué utilizarían para comunicarse sin usar los tambores? Les voy a dar unos segundos de pensarle para que me comenten qué harían ustedes para comunicarse sin usar tambores. Y bueno, sabiendo también que hablar no era una opción. Pues la solución a esto, no se la van a creer, y no sé si alguien la haya atinado en los comentarios, pero fue usar los pies. Los pies, señores y señoras. Precisamente, tras eso se prohíbe el uso del tambor con las manos, y lo empezaron a hacer con los pies. El llamado tapatío, el son de la negra, todo eso referente al tapatío, al zapateo, que hacen en las danzas mexicanas, muy conocidas, como puede ser la del abuelito, entre otras, es un resultado de la influencia africana que tuvieron los esclavos sobre México, y que empezó con esta idea de comunicar, de poder rebelarse ante el yugo español sin usar los tambores. ¿Cuánta impresión es eso, amistades? Al no poder usar los tambores, usaron los pies para comunicarse. ¿Cuánta musicalidad hay inmersa? Y no solo musicalidad, sino que también inició con un periodo de querer liberarse del dominio y pasó a concebirse hoy en el presente como parte de las danzas que hacen en México, como parte de la riqueza cultural. La otra cosa es la marimba. Dentro de la musicalidad que nos aportó África fue la marimba respecto a su origen de Malí, es decir, las llamadas maderas que cantan, o conocidas como maderas que cantan. La marimba de arco también se encuentra en países que no solo incluyen a México, como es Nicaragua, la marimba de Guatemala, que tienen cuencos de pulque para hacer el sonido, la marimba chata, que es el árbol de chonta de Colombia. Parte de la musicalidad que nos aportó África fue el contemporáneo personaje llamado Bob Marley, a través de la música, el reggae, principalmente asociada con la religiosidad del Rastafari. A su vez, tenemos otro tipo de influencias, como fue la llamada fiesta del carnes. La fiesta de las carnes, yo sé que la conoces, pero quizá con otro nombre. Y sí, es el llamado carnaval, que se da en Brasil y en otras partes, como puede ser en Veracruz. Específicamente nos vamos a enfocar en ese. Pues en México, el carnaval o la fiesta de las carnes se hacía con el propósito de burlar al Estado. Específicamente se instauraba al llamado Rey Feo, o mejor conocido como el Rey de España, para burlarse de todo este tipo de opresiones que tenían hacia ellos y poder de alguna forma transgredir esas barreras que no les permitían ser libres. Es decir, era una forma de libertad. Así que ahora puedes platicarle a tus amigos qué es el carnaval y de dónde nace. Religiosidad africana. Vamos a hablar específicamente de dos vertientes, la santería y el vudú. Dentro de la santería se habla de un origen yoruba, específicamente porque los yoruba fueron los últimos pueblos esclavizados. Y por otra parte tenemos a los vudú, que es esta magia negra y magia blanca, a través de elementos como el llamado zombie y el muñeco de vudú. Los yoruba reflejan la resistencia a la esclavitud y son pueblos súper importantes porque si bien los yoruba no humanizaban a sus deidades, sí podían reconocerlos a través de sus colores y su fuerza. En este caso particular, tenemos ejemplos, que estoy segura que mi software de grabación... Un ejemplo incluye al Santo Niño de Atocha, así que te recomiendo que vayas a buscar. Un ejemplo de este legado que dejaron los yoruba es, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, si uno va a una iglesia, se reza en Ushun, es decir, en uno de sus idiomas. No sé si es el único idioma, pero si alguien es de Cuba y lo puede escribir en los comentarios, estaría padrísimo. Pero a lo que voy es que a pesar de que los españoles, o bueno, los conquistadores... Los colonizadores hicieron un gran esfuerzo por imponer su religiosidad. Muchas de estas culturas subyugadas lograron hacer que pudieran preservar sus propias deidades sin importar esta imposición tan violenta que hizo el Estado. En este caso particular de Cuba, hoy día en la actualidad pueden seguir rezando en uno de sus idiomas originarios, que fue el Ushun. Por otra parte tenemos a la magia, la ritualidad y la sanación. La afroneidad está en el curar.
en el curar del cuerpo, específicamente en Costa Chica de México. Las prácticas Axis Mundus, es decir, los indígenas, estos puentes que conectaban de forma dialéctica a los humanos con los dioses o las deidades, se veía reflejada mucho en esta ritualidad. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es que los cristianos se comunican con sus dioses? Pues de una forma que creo que ni siquiera hay comunicación, ¿no? Porque la forma en la que se comunican, en cambio, las culturas indígenas, o en este caso la conocida raza Cosmo o nuestros antepasados, y también lo sé ahora, porque también lo hacen, consistía a través de los fenómenos naturales. Así era una forma de saber la respuesta de las deidades. De manera que esta dialéctica o esta dinámica era uno a uno. O sea, yo te daba esto y tú me dabas esto. O sea, una forma dialéctica pues de recibir respuestas con las deidades. A eso es a lo que me refiero con la práctica Axis Mundus. Por otra parte, la población afromexicana. Pues su lucha es el reconocimiento en la Constitución, que si recuerdan bien, fue hasta 2019 que se les consideró como parte de la tercera raíz que concibió al México actual. San Miguel de Arcángel es un símbolo de subyugación en los pueblos colonizados, es decir, el que pisa el mal. Y generalmente a quien está pisando, que les voy a dejar una imagen, tiene una apariencia negra, es decir, afrodescendiente, asociando al subconsciente que el negro es lo feo, lo malo, y por tanto legitimizando un discurso racista. Los afrodescendientes son aquellos que cuidaban el ganado, porque lo conocían mejor que los mesoamericanos. Esto generó danzas como la del toro, que da una resignificación a este proceso de esclavitud. Ahora que ya sabes un poquito más de la influencia africana en México, ¿puedes decirme si conoces alguna danza que hayas visto o alguna de estas características que te mencioné que fue reflejada en nuestro país? Si es así, házmelo saber en comentarios, que me encantaría leer todas aquellas influencias africanas que no incluí en este video. Esto fue Omnino, la lente poética, y si te ha gustado, dale un like y comparte. Nos vemos en la próxima.